Hola, mi nombre es Paula Velázquez, qué gusto tenerte aquí en este canal de Al Día con Dios. Hoy quiero compartir contigo un poco más acerca de cómo conocí por primera vez a Cristo Jesús, cómo Dios, el Dios verdadero, se reveló a mi vida, y también espero que esto que vas a escuchar sea de gran edificación para tu fe, para tu vida, que puedas escuchar también los podcasts devocionales y espirituales que publicamos diariamente en Al Día con Dios desde Spotify. Invitarte a que puedas seguir este contenido y esta cuenta, y que nos permitas poderte compartir un poco más acerca de cómo conocer a Dios. Te cuento un poco más. Tengo en este momento 30 años de edad, vivo en la ciudad de Medellín por voluntad y dirección del Señor, y conocí a Cristo Jesús aproximadamente en el año 2018. En ese tiempo yo llevo prácticamente pues de área laboral, más o menos como unos 10 años de experiencia comercial, y en ese tiempo que tenía 25 años estaba trabajando en un concesionario que se llama La Kia. Claramente es una marca de carros muy reconocida, y bueno, llevaba una vida bastante pesada, llevaba una vida muy desordenada, ¿sí? Llevaba una vida de inmoralidad sexual, una vida de alcoholismo excesivo. Adicional a eso, pues era una persona que realmente no me iba mal en mi trabajo, tampoco era que fuera la más reconocida, pero tampoco me iba mal en mi trabajo, entonces tenía comodidad económica, y eso me permitía darme ciertos gustos. Así que llegó un tiempo en mi vida en donde claramente pues el tema del alcohol era algo que se salía completamente de mis manos, era algo que hacía constantemente, incluso jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y venía luchando con muchos procesos. Había un vacío profundo en mi corazón y no lo puedo explicar. O sea, no es como que yo diga, no, es que yo sentía algo. No, había un vacío profundo que yo no lograba explicar qué era en ese tiempo. Y pues gracias a Jesús empiezo a tener mucha convicción de pecado respecto a la baja autoestima, a las inseguridades. Era una persona demasiado insegura, era una persona con baja autoestima. Quería encajar como en varios círculos sociales. Digamos, si habían ciertas personas que pensaban y actuaban de esta manera, pues yo también quería actuar y pensar y ser como ellos de esa manera. También habían otros grupos de personas que entonces sí se vestían, se actuaban de esa manera, entonces yo también. Y mi personalidad siempre fue como un camaleón, porque desde muy niña sufrí de mucho bullying en el colegio, y eso generó en mí una herida de rechazo que, a medida que fue pasando el tiempo, con el tema de ya cuando uno es adulto, pues claramente estas heridas de rechazo hace que cuando tú quieras tener una identidad o pertenecer a algún lugar, pues tú te puedas acomodar a la personalidad, a la forma de ser de ciertas personas, y esto hace que nosotros podamos tener un quiebre en nuestra alma por no reconocernos como realmente lo que nosotros somos, por no podernos aceptar realmente como Dios nos creó y nos formó. Así que empecé a tener muchas cosas. Siempre era una persona que criticaba todo el tiempo, me aislaba todo el tiempo, tenía mucho sentimiento de juicio, porque claramente pues había muchas personas que en su momento me llegaron a hacer muchísimo daño. Entonces siempre que pasaba algo puntual con alguna persona, yo lo que hacía de una era como cortarle la amistad o demandarle todo el tiempo. Y bueno, ya venía con vacíos muy profundos. Y considero que el alcohol de cierta manera nos ayuda a eso, ¿no? Como a quitar por un momento lo que está pasando y hacernos olvidar del momento, y entramos en un placer temporal, y bueno, eso nos da tanto placer que se nos olvida por un momento realmente que estamos sintiendo un dolor profundo, que hay algo que trabajar, pero no lo queremos reconocer. Así que en ese momento de mi vida yo vengo de una familia bastante católica. La mayoría de la familia por parte de mamá es muy católica, y por parte de papá solo mi abuelita es cristiana.
Entonces siempre me criaron dentro de una religión. Y esta religión, pues claramente la religión siempre te enseña doctrinas, te dice quién es Dios. Entonces pues a mí me habían bautizado, mi mamá era una persona demasiado consagrada a santos, a vírgenes. Ella siempre tuvo esos escapularios, entonces ella siempre nos daba como tarjeticas o cosas de Dios. Y yo siempre, a pesar de cualquier situación, pues mamá siempre fue una persona que en cualquier situación siempre llamaba a la presencia de Dios. O sea, ella decía como, busca a Dios, Dios está contigo, la Virgen también, el ángel de la guarda, y bueno. Pero yo no, claro, yo creía que Dios existía. Y en ese momento sucedía algo, y era que yo siempre tuve mucho conflicto con la religión. O sea, siempre, yo de hecho cuando Dios encuentra y empiezo a tener mis encuentros con Él empieza a limpiar mi corazón religioso, porque mi corazón religioso siempre le golpeaba mucho, o sea, le daba mucho, muy duro a la iglesia como tal. Entonces yo odiaba ir a ese lugar, yo odiaba que mamá me invitara a la iglesia. Para mí estar 1 hora en la iglesia era como lo peor. Y más sin embargo, siempre que salía a trabajar, en ese tiempo tenía una moto, consumía mucho alcohol y también manejaba la moto, pero siempre que me montaba la moto yo le decía a Dios como que me cuidara, ¿sí? O sea, yo, bueno, me cubro con la sangre de Cristo, hago esto, no sé qué, pues, y ya. Y hubo un momento en mi vida donde ya yo, pues, venía luchando con mucha inmoralidad sexual. Claramente tú estás con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, y realmente eso genera mucha destrucción en el alma de una mujer, porque eso te quita valor como mujer, y yo nunca lo había reconocido, porque el orgullo muchas veces nos impide reconocer que esas cosas realmente nos destruyen. Así que ya me acuerdo tanto, y bueno, quiero abrir mi corazón en este momento, y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que traiga a las mujeres que realmente se van a sentir completamente identificadas con esto, y que tú puedas conocer también lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida si quizás estás luchando con esto puntual de lo que yo te quiero contar que Dios me sacó. Yo era una mujer que yo buscaba demasiado el valor en el sexo con los hombres. O sea, yo sentía que si yo enamoraba a un hombre, yo lo tenía que enamorar en la cama, y que ese era el valor, y que entre más uno complacía a un hombre sexualmente, entonces más él se iba a enamorar. Y siempre tuve muchas creencias y muchos paradigmas en que el sexo era como lo más importante, y siempre buscaba valor o que un hombre me amara dentro del sexo, ¿sí? En el área sexual. Y eso fue generando muchas más heridas de rechazo en mi corazón, hasta que llegó un punto que acá quiero contarte cómo Dios empieza a conquistar mi corazón. Hubo un momento en mi vida en donde yo ya estaba completamente rota, vacía, sin valor, no sabía quién era. Y hay un momento en mi vida en donde a mí me empieza a gustar una persona, en el 2018. Y esta persona a mí me encantaba. Creo que tiene 4 hermanas, y él era o sea, a nosotros nos conocían muchísimo porque yo trabajaba en el concesionario, y pues yo como salía tanto y trabajaba también en el concesionario, entonces a nosotros nos empezaron, pues yo me daba como a conocer en Villavicencio. Y me acuerdo tanto que a mí me empezó a gustar él una vez me invita a salir, y yo me doy cuenta, pues él era, digamos, una persona profesional, era muy organizado, y yo siempre dije, ay, yo quiero algo con él, o sea, yo quiero algo ya serio con él, sí, yo lo quiero con él. Y él cambia por completo conmigo. Él una vez me mandó un mensaje y me dice como que de mí hablaban muy mal, que yo era una persona, pues una mujer muy jodida, que hacía muchas cosas, y la gente siempre hablaba de acuerdo pues a como la gente me veía en rumba,
pero nunca conocieron a Pau cuando Pau trabajaba, laboraba. Y muchas de las críticas y el juicio que la gente colocaba sobre mí, pues claro, fue haciendo como un quiebre en mi alma. Y bueno, con ese chico sucedió algo, y es que él me invita a una salida. Yo en esa salida puntualmente compro todo, o sea, compro cosas así súper de lencería y esas cosas para tener relaciones sexuales con esta persona, y él nunca llega a la cita, o sea, él me queda mal en la cita. Y al día siguiente yo viajaba con una de mis primas a San Andrés Islas porque unos amigos iban a casar. Pero él no llega a la cita, pasa esta situación, y eso generó mucho más quiebre en mi corazón, eso generó una herida mucho más profunda, de rechazo, de baja autoestima, de falta de valor, de falta de merecimiento. Claramente yo me alejo, me distancio de él, yo le dejo de hablar, yo nunca le hice como reclamo, ¿por qué no llegaste? No, nada, o sea, él me plantó, y yo pues hasta ese momento yo nunca había vivido eso, o sea, que alguien me plantara, pero ya venía de situaciones donde pues con uno y con otro siempre pasaba como algo similar. Así que hay un momento en mi vida en donde en Cartagena, no, sino en San Andrés Islas, ya nosotros estamos en la boda con estos amigos, y mi hermano para ese tiempo me había hecho pausa, salgamos a emprender, hagamos algo diferente, y yo le había dicho que sí. Bueno, habíamos invertido cierta plata, pero yo ya venía con mucha ansiedad, con mucha depresión, yo ya venía como cuando tú tienes una falta de que en verdad tú sientes que tu vida no tiene sentido, aunque tú lo tienes todo, ¿sí? Porque a ti no te falta, digamos, el trabajo, tienes una buena familia, pues alrededor tienes amigos que pareciera que fueran amigos, pero yo tenía como algo en mi corazón que yo decía, a mi vida le falta sentido, o sea, no encuentro el sentido. Y hay un momento, en ese momento donde nosotros conocemos a 11 futbolistas de San Andrés, me acuerdo tanto que era de San Andrés, 11 futbolistas de la selección de San Andrés. Y bueno, un hombre, un chico en ese momento que a mí me gustó, o sea, yo dije, wow, ese tipo me gusta. Pero cuando ya venía como, o sea, la noche, nosotros los empezamos a conocer, ellos nos invitan a salir, y hay un momento en donde nos metemos en el cuarto con ellos, todo, y yo estoy en el cuarto con esta persona recibe una llamada, y esa llamada era de la esposa de él. Y cuando la esposa de él lo llama, él le habla a ella como si nada, o sea, como, no, amor, no sé qué tal. Y él le habla a ella como, pues como si no estuviera conmigo, pero yo no sabía que él tenía una esposa, o sea. Y yo hasta hoy, y pues en medio de mi proceso y de todo, le doy gracias a Dios poderme dar el valor de decir no, o sea, con hombres comprometidos, no. Y yo me acuerdo que él cuelga la llamada y él quiere como continuar conmigo. Yo me acuerdo que yo le hago así, yo le digo no, o sea, yo contigo no voy a estar, contigo no quiero tener relaciones, y te pido que por favor no. Y yo estaba completamente quebrada, o sea, quebrada, sin sentido, sin valor, sin saber quién era. Y yo me acuerdo que yo me salgo a la playa, y yo me arrodillé en la playa. Y yo quiero hoy decirte que a veces nosotros no entendemos ni sabemos cómo entregarle nuestro corazón a Dios. A veces no comprendemos que entregar nuestro corazón no se basa en un cambio de forma inmediata, sino que entregar nuestro corazón trata de una rendición completa en el alma, en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, y tener la voluntad de realmente querer conocerlo a Él. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo me puse a llorar, y yo le dije, yo creo que tú existes, y yo creo que tú eres Dios. Y si tú existes, yo quiero conocerte, porque yo no te conozco. Yo quiero saber quién eres tú. Y yo hoy te entrego mi vida. Fue lo único que sucedió.
Y desde ese día pasó un milagro de sanidad física que fue muy impactante para mi vida, porque yo duré 3 años sin consumir absolutamente nada de alcohol. Fueron 3 años desde el 2018, 19, 20, 21 hasta que yo llegué a Medellín, en el cual yo cambié el número, yo dejé de salir con ciertas amistades, pero yo era una mujer que yo venía de una vida completamente de mucho exceso de alcohol, y hubo un momento en mi vida en donde a mí en el cuerpo se me fue por completo el gusto al alcohol, el gusto a la rumba. O sea, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Yo, pues a mí me gusta salir, no, a mí se me fue por completo todo eso. O sea, y yo en ese momento pues yo no pude reconocer que era Dios. Yo no dije, ah, wow, estoy viviendo un milagro. No, yo dije, bueno, ya no me gusta, o sea, ya no quiero, ya no. Y me acuerdo tanto que entro en un proceso en donde yo pues empiezo a tener un hambre espiritual por las cosas de Dios, empiezo a querer como conocerlo, saber quién era Él. O sea, empiezo como, sí, como en este proceso. Y, y más o menos yo me retiré de mi trabajo en el 2019, a principios del 2019, empiezo a emprender con mis hermanos. Y 1 año y medio después, mi hermana me hace una invitación a la iglesia. En ese tiempo pues la iglesia se llama Lugar de Su Presencia. Y ella, mi cuñado, me dice, no, vamos a la iglesia. Y yo, no, yo te quiero llevar a un lugar, es muy lindo, la presencia de Dios es maravillosa. Y yo le digo, bueno, listo. Y yo creo que ya el Señor me había sellado desde que yo le había entregado mi vida a Él en ese lugar, en la playa. Y yo creo que si tú luchas mucho con la religiosidad, con la religión, si piensas que Dios es una religión, este es el tiempo en el que tú realmente puedas sacar y poder cortar ese paradigma de tu vida y poder entender que nosotros somos creación de Dios, y que tú eres un ser tripartito. Tú tienes un cuerpo en el cual habita un alma, y en el cual esa alma vive por un espíritu, y ese espíritu lo ha creado Dios, y Dios es el único capaz de hacer que ese espíritu vuelva a la vida, y ese espíritu clama por volver a los brazos de su creador. Y por eso a ti nada te llena, por eso a ti nada te puede saciar, por eso a ti nada te da sentido, porque el verdadero sentido no viene de lo material, el verdadero sentido viene de que le des la oportunidad a tu espíritu de volver a los brazos de su creador, y Él es el Dios verdadero. Y yo le entrego mi vida a Dios. Claramente sí viví una experiencia muy linda cuando empieza la adoración, la alabanza, y yo siento en la parte de atrás la presencia de Jesús, y en ese mismo momento Jesús a mí me sella y me da la oportunidad de conocer al Espíritu Santo. Desde ese día, y acá quiero contarte 3 cosas que sí o sí van a pasar en tu vida cuando tú realmente tienes un encuentro con Cristo Jesús. Número 1, el encuentro que muchas veces nosotros tenemos con Jesús es un encuentro que nace en el Espíritu. No es un encuentro más allá solo de imágenes, vivencias, es que lo vi, es que me habló. No, sucede puntualmente en tu espíritu. Él sella tu espíritu con el Espíritu Santo, y en ese momento hay una confirmación divina, y esta confirmación divina te lleva a un segundo paso, que es que tú empiezas a vivir y a experimentar un amor profundo por Él. Yo empecé a tener un amor profundo por Jesús, un primer amor. Yo empecé a sentir un amor por Él, que Él es Dios, y yo empecé a quererlo conocer más, a estar con Él. Yo le empecé a escuchar su voz, y su voz claramente sucede por medio de la palabra. Tercera forma en la que tú puedes
plenamente saber que Jesús y tuviste un encuentro personal con Jesús, es que Jesús corta nuestros velos, o sea, Él nos permite tener la oportunidad de desatar nuestros sentidos espirituales. El ser humano sí tiene sentidos espirituales, son dados por Dios, pero están atados porque su espíritu no tiene vida. Entonces, cuando el espíritu cobra vida, el cuerpo automáticamente, o sea, Dios te entrega a ti, te da la oportunidad de que tú puedas tener sentidos espirituales. Estos sentidos espirituales te da ojos espirituales, te permite tener oídos espirituales. De hecho, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es a través de también tus oídos, de los sentidos. Y Jesús no solo hace eso, de darte sentidos espirituales, sino que Él cumple una promesa muy viva en la vida de un ser humano. Y es que Él cumple la profecía que está escrita en la palabra de Dios, tanto en Jeremías como en Corintios, que dice que Él escribirá su ley en nuestro corazón para que nosotros la pongamos por obra. Está escrita en Jeremías, está escrita en Corintios y está escrita en Ezequiel. El Señor cambia por completo, nos da un corazón blando y un corazón sensible a su palabra, y el Espíritu Santo nos confirma esta verdad. Esta verdad, cuando se hace viva, te cambia la vida por completo. Jesús, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él nos cambia la vida de forma radical. Él sí tiene la oportunidad de que nosotros vivamos milagros, sanidades y libertades. Yo viví un milagro de sanidad, yo viví un milagro de libertad. Yo viví un momento en mi vida en donde yo tenía una vieja vida pasada que realmente me estaba castigando, que yo desconocía, pero Él me entrega una vida nueva. Es exactamente lo mismo que el Señor quiere darte. Y esto no es algo que nazca en nuestras fuerzas, es que cuando Él nos permite llegar a sus pies, Él nos da convicción de pecado. El único capaz de darnos convicción de pecado es el Espíritu Santo. Él nos convence de juicio, justicia y pecado. Y eso nos permite cambiar por completo nuestras vidas, porque Él nos empieza a dar convicción de la inmoralidad sexual, de la lujuria, del chisme, de las malas palabras, de los malos pensamientos. Él cambia, Él empieza a renovar nuestra mente. Y eso nos permite vivir la promesa que está escrita, que dice: he aquí yo he llegado y hago todas las cosas nuevas. Él es realmente el que quita el pecado, y cuando Jesús lo conocemos, Él borra nuestro pasado por completo. Yo lo viví, yo no sabía quién era, y Él empieza a trabajar con mi identidad, Él empieza a darme valor, Él me revela el propósito por el cual Dios me creó y para el cual Dios me quiere utilizar en esta tierra. Así que después de ese tiempo, yo tengo un encuentro con Dios más o menos a las 5 de la mañana, escucho su voz audiblemente y me revela en ese momento el propósito por el cual Él quiere utilizarme. Yo tomo la decisión esa misma semana de pedirle dirección, y me acuerdo tanto que entro en un ayuno de un día y le digo: Dios, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu propósito. Y yo fui, ayuné en un río, y este río pues era un río que quedaba muy cerca de la casa, y viví una experiencia sobrenatural en ese momento, y fue que Él me regaló una promesa en Éxodo, porque yo venía leyendo pues la palabra de Moisés en ese momento. Y cuando yo ya voy de camino a casa, porque estoy terminando el ayuno, todo alrededor sobrenaturalmente estaba lleno de nubes grises, pero todo el camino a mí me siguió una sola luz que cayó del cielo todo el camino. Yo nunca voy a olvidar ese momento tan especial, porque yo iba adelante y la luz iba delante de mí, y todo el camino esa luz me siguió todo el camino, y yo sentí que Dios me había regalado la promesa cuando Él dice que en el desierto Él guiaba a los israelitas con una nube de día y una nube de fuego en la noche. Y yo viví esa experiencia,
Y en la noche yo me acuerdo que pues ahí me había como empezado a congregar, había empezado como a asistir a una iglesia, aunque todavía era muy, como que las iglesias era como que, uy, no, o sea, no estoy preparada para esto. Pero empecé a asistir a una iglesia, ahí va una profeta y ella me da una palabra y me acuerdo tanto que la palabra que ya Dios me había dado en la mañana, en mi tiempo con Él, muy en lo secreto, en el río, Él vuelve y la reafirma con ella ese día en el altar y ella habla y ella dice, a donde quiera que vayas, iré a buscarte y a donde quiera que te escondas, allí te encontraré para recordarte a qué te he llamado. Y yo nunca pensé que Dios pues podía llegar a darme esta promesa, porque yo siempre me pregunté y le pregunté como, ¿por qué tú dices que esconderme, esconderme, esconderme? Claramente cuando llego a Medellín vuelvo a recaer en temas de alcoholismo, no como antes, pero sí con el tema de la cerveza. Vuelvo a tener procesos de inmoralidad sexual. Durante un año estuve saliendo con ciertas personas que claramente decían como no, si yo amo a Dios y no sé qué. Y para el 2023 tomo la decisión radical de decir, le voy a entregar mi vida por completo a Dios. O sea, yo quiero, es un sí, Dios, es un sí. Y ya tomo la decisión de soltar, o sea, de no estar en esta agua un poquito acá y luego con Dios acá y luego con Dios acá. Y desde ese momento empiezan a pasar cosas sobrenaturales en mi vida. Desde el 2021 tengo un programa que se llama El Día con Dios desde Spotify. Es un programa en el cual puedes escuchar la voz de Dios. Es un programa que te permite que tu corazón sea sanado, limpiado y liberado a través de la palabra de Dios. Es un programa en el cual puedes conocer también a Cristo Jesús, porque creo plenamente que el Señor puede hacerlo con aquel que tiene un corazón dispuesto para entregárselo a Él. Y no te preguntes cómo voy a salir de esto, qué va a pasar con mi vida. Yo creo que el arrepentimiento más genuino que podemos tener hacia Dios es poder aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y eso es algo que Él, a medida que vamos caminando con Él, Él también nos lo va revelando. Eso es un poco más acerca de mi testimonio. En este momento hemos estado ayudando a muchas mujeres a salir de ciertos procesos difíciles. Hemos creado una comunidad que se llama Emprende con Propósito. Han sido 5 años de sanar plenamente el corazón. El Señor ha sanado mi corazón y lo sigue sanando del rechazo, de la inmoralidad sexual, de la baja autoestima, de las inseguridades. Creo plenamente la promesa de Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo Jesús, Él mismo, regrese a esta tierra. Así que esto es un poco más. Te bendigo, declaro libertad y cielos abiertos sobre tu vida. Declaro que el yugo de la esclavitud se corta con la unción del Espíritu Santo, y esto es algo que no te pueden dar las doctrinas religiosas. Esto es algo que te da el poder y el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, cuando mora y habita en ti, tu vida nunca más vuelve a ser igual. Tu vida es completamente renovada y cambiada. Y el Señor trae a esta tierra. Él no es que Él haya sido. Él fue, Él es, Él seguirá siendo y Él va a volver. Así que te invito a seguir esta cuenta y nos vemos en otro video.